En este capítulo vamos a conocer las grandes invasiones bárbaras, tanto desde el punto de vista de invasores como de invadidos, y haremos especial hincapié en los hunos. Bárbaro es un término peyorativo que procede del griego. Su traducción literal es el que balbucea, y los antiguos griegos empleaban esta palabra para referirse a extranjeros que no hablaban griego y latín y cuya lengua sonaba a sus oídos como una especie de balbuceo incomprensible u onomatopeya bar 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 similar a bla bla bla. Ya posteriormente se denominó barbarie a un estado de evolución cultural de las sociedades humanas intermedio entre el salvajismo y la civilización. En la primera de las tres partes de este capítulo hablaremos de los pueblos invasores y concretamente de estos temas que tenemos aquí a la derecha. Un aspecto a tener en cuenta por parte de los historiadores es que no saben si llamar invasión o migración a lo que ocurrió en esa época. Los hechos ocurrieron entre los siglos III al VII después de Cristo. El lugar, pues, en extensas regiones templadas de Eurasia. Los pueblos invasores eran seminómadas, además no tenían una estructura jerárquica desarrollada, estaban menos evolucionados en definitiva social, cultural y económicamente, ya que se organizaban en tribus, y no conocían la moneda ni el uso de la escritura. Por otra parte, los pueblos invadidos eran imperios ya consolidados en pleno apogeo, que tenían un gran desarrollo económico, cultural y social. El motivo, pues no se sabe bien, pero seguramente es posible que hubiese un empeoramiento del clima y estos pueblos invasores buscasen mejores lugares para el pastoreo. Y las consecuencias, pues ya se sabe cuáles son, fue la caída o desestabilización de grandes imperios consolidados como el romano, el sasánida, el gupta o el Han. Los pueblos invasores podemos dividirlos en dos grandes grupos, los que llegaron a Europa, es decir, al Imperio Romano, y los que llegaron a Asia, donde había tres imperios. Los que llegaron a Europa tenían dos tipos de lengua, la indoeuropea, eran eslavos, germánicos o iranios, y otros que tenían otras lenguas, por ejemplo los túrquidos. Mientras que los que llegaron a los tres imperios de Asia, concretamente a los imperios Gupta y Sasánida, fueron los heftalitas o hunos blancos, y al imperio Han fueron los Xiongnu o Tuoba. La invasión provocó grandes cambios sociales y estructurales en los pueblos invadidos. Por una parte, hubo una adopción de leyes y costumbres de los pueblos más avanzados por parte de los invasores. En algunos casos hubo una expulsión posterior de estos pueblos invasores. También hubo, como no, una integración más o menos rápida en las zonas invadidas. Y por último, en casi todos los sitios hubo un retroceso social, especialmente en Occidente, en el Imperio Romano. Las consecuencias fueron las siguientes. Hubo una paralización o disminución del comercio y la manufactura. La población abandonó las ciudades y huyó al campo en busca de seguridad y alimentos. Hubo una destrucción definitiva del Imperio Romano de Occidente y un comienzo de una nueva era en Europa, lo que se conoce como la Edad Media. En la segunda parte hablaremos de los pueblos invadidos, de unos datos básicos y de los imperios que había en la época, así como de su evolución a lo largo del tiempo. En los orígenes de la era cristiana, las diferentes culturas o civilizaciones de las latitudes medias estaban en pleno apogeo. Teníamos al Imperio Romano en Occidente, el Imperio Parto en Asia Occidental, el Imperio Kushan en Asia Central y el Imperio Han en Oriente. Estos territorios estaban en contacto por la ruta de la seda y había relaciones comerciales entre ellos, de mayores o menores, pero las había. Y las ideas de los filósofos griegos, de Zoroastro, de Buda y de Confucio, todos ellos que vivieron entre los siglos VI a IV a.C., representan la gran herencia intelectual y moral que dejaron tras de sí las civilizaciones clásicas. Sus características comunes eran las siguientes. Había una continuidad, los imperios estaban uno al lado de otro, desde Oriente hasta Occidente en las latitudes medias. Hubo un gran desarrollo cultural, económico, social, político y religioso de estos imperios. La sociedad en ellos era piramidal, que era un modelo social que continuó durante siglos, y había un culto al emperador, que en algunos sitios era un semidios.
La economía se basaba en la agricultura y la ganadería y había un gran desarrollo de la minería. También existía el comercio terrestre, principalmente, y marítimo, de menor importancia. Y había un contacto entre todos. Todos los imperios sabían la existencia de unos y otros, en mayor o menor medida, y el imperio parto hacía de nexo entre todos. Aquí podemos ver los diferentes imperios de la época en el siglo I después de Cristo. Teníamos en un extremo occidental el imperio romano, en el centro de todo estaba el imperio parto, cerca de él el imperio Kushan, los reinos indios que estaban más al sur y por último el imperio chino. Y esta es la situación en el año 200 después de Cristo. Están todos los imperios, recordemos, en el hemisferio norte entre el paralelo 50 y el paralelo 30, lo que se conoce como la zona templada. Tenemos en un extremo el imperio romano, el imperio parto, a continuación el imperio Kushan, en el sur los imperios o reinos de India y en el extremo oriental el imperio Han chino. Esta sería la situación en el año 300, el imperio romano más o menos tiene las mismas fronteras, el imperio sasánida ha sustituido al imperio parto, el imperio Kushan ha disminuido sus fronteras, quedándose arrinconado en un extremo del norte de la India, los reinos indios siguen en todo el subcontinente indio y en Oriente tenemos al imperio Jin occidental de China. Esta sería la situación en el año 400, el imperio romano sigue aguantando los envites de los pueblos bárbaros, el imperio sasánida ha absorbido totalmente al imperio Kushan, ha nacido un nuevo imperio, un reino muy grande en el norte del subcontinente indio, que es el imperio Gupta, y China vemos cómo empieza a estar fragmentada. En el año 500 el imperio romano de Occidente ha desaparecido totalmente, tan solo se mantiene en pie el imperio romano de Oriente. El imperio sasánida vemos que está disminuyendo de tamaño porque los heftalitas están atacándolo e incluso han destruido el imperio Gupta del norte de la India, y vemos como en el extremo oriente en China se ha dividido en dos. Y finalmente, en el año 600, vemos como el Imperio Romano de Occidente ya desapareció 100 años antes, por tanto no existe. El de Oriente se mantiene, consigue tener estabilizadas sus fronteras. El Imperio Sasánida está consolidado, aunque está siendo atacado por los Korkuts occidentales, que están en toda la zona del norte de China y Mongolia. Y por lo que respecta a los reinos indios, están totalmente divididos, y en el extremo oriental tenemos a la dinastía Sui china. Y en la última de estas tres partes vamos a hablar del origen de las invasiones, cuál fue el detonante, que fue el pueblo huno, cómo fueron los orígenes y la migración a Europa de este pueblo, cómo se describían los hunos según Roma y quién era Atila, llamado el azote de Dios. Los hunos eran un pueblo nómada procedente de la zona de Mongolia que emigró hacia el oeste debido a cambios climáticos. Los caballos eran de gran importancia para este pueblo, habituado a combatir montados usando como armas lanzas y arcos. Partieron con sus familias y grandes rebaños de caballos y otros animales domésticos buscando nuevos pastos donde instalarse, y por su destreza y disciplina militar nadie fue capaz de detenerlos y desplazaron a todos los que encontraron a su paso. Provocaron así una oleada de migraciones, ya que los pueblos huían antes de que llegaran para no enfrentarse con ellos. El origen de los hunos europeos podría encontrarse en las tribus Xiongnu del Altai, que se dirigieron hacia el oeste a las llanuras al norte del mar Caspio. Hacia la segunda mitad del siglo IV, las fuentes romanas mencionan que los hunos atacaron las tierras de los armataselanos, que en estos momentos se extendían entre los ríos Volga y Don, sometiendo a este pueblo. Posteriormente avanzaron hacia la cuenca del Dnieper, donde vencieron a los ostrogodos en el 375, provocando que una parte de estos se refugiara con sus vecinos visigodos y otra mayoría fuera forzada a servir en el ejército huno.
Por último, cruzaron el Dniester en el 376 y derrotaron también a los visigodos, que solicitaron asilo al Imperio Romano de Oriente. Las tierras en poder de los hunos se extendían ya desde el mar Caspio al Danubio. Otros pueblos germánicos como los gépidos, erulos y esciros también fueron sometidos, al igual que las poblaciones protoeslavas. En el año 395 empezaron a circular rumores alarmantes en la frontera romana. Un oficial del ejército destinado en Tracia contó la aterradora aparición a orillas del Danubio de unos hombres que describió así: pequeños y toscos, imberbes como eunucos, con unas caras horribles en los que apenas puede reconocerse los rasgos humanos. Diríase que más que hombres son bestias que caminan sobre dos patas. Llevan una casaca de tela forrada con piel de gato salvaje y pieles de cabra alrededor de las piernas. Y parecen pegados a sus caballos. Sobre ellos comen, beben, duermen reclinados en las crines, tratan sus asuntos y emprenden sus deliberaciones. Y hasta cocinan en esa posición, porque en vez de cocer la carne con la que se alimentan, se limitan a entibiarla manteniéndola entre la grupa del caballo y sus propios muslos. No cultivan el campo ni conocen la casa. Descabalgan solo para ir al encuentro de sus mujeres y de sus niños, que siguen en carros su errabunda existencia de devastadores. Realmente es muy dura e inexacta, pero así veían los romanos a los hunos, que les tenían realmente terror. Y por último hablaremos de su líder, Atila, llamado el azote de Dios por el miedo que le tenían. Nació sobre el 406 y murió en el 453, y fue el último y más poderoso rey de los hunos y rival del Imperio Romano. Gobernó el mayor imperio de su tiempo, sus posesiones se extendían desde la Europa central hasta el Mar Negro y desde el Danubio hasta el Mar Báltico. Invadió 2 veces los Balcanes, tomó la ciudad de Roma y llegó a sitiar Constantinopla. Expulsó al emperador Valentiniano III de su capital Rávena en el 452 y marchó a través de Francia hasta llegar a Orleans. La saqueó antes de retroceder en la batalla de los Campos Cataláunicos. Aunque su imperio murió con él y no dejó herencia destacada, se convirtió en una figura legendaria de la historia de Europa. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcamp.com.